Terminados los ataques químicos internos, pasamos a los externos, en los cuales el agente agresivo proviene del medio, del exterior. Puede ser del mismo uso de la estructura, por ejemplo, un piso de una bodega, un ataque ácido, puede ser el ataque bacteriológico de un canal cloacal, puede ser los cloruros que están en ambiente marino, o bien ciertos ataques como los sulfatos que pueden provenir de los suelos, pero se diferencia en que no solo es necesaria la humedad del ambiente exterior, sino el agente agresivo propiamente dicho. Vamos a ver lo que es ataque externo de sulfatos, que es mucho más común que el ataque interno de sulfatos que vimos en la parte anterior, lo que es el ambiente marino, el ataque de aguas puras, que es rápido, y lo que son los ataques ácidos y bacteriológicos. Empezando por ataques externos de sulfatos. Es algo bastante presente acá en la provincia, se suele denominar como salitre, ¿sí? Ciertos terrenos, bien sea naturalmente o por uso indiscriminado de agroquímicos o mala recuperación del suelo y proceso de certificación, pueden aparecer sales. Estas sales de por sí no atacan el hormigón si no existe agua, con lluvias, napa freática o lo que fuese que tienda a atacar el hormigón. Es decir, en estas patologías también es necesario lo que es el agua. Naturalmente puede haber suelos salinos, aguas subterráneas con sulfato de magnesio, de potasio, de sodio, es decir, sulfatos alcalinos. Muchas veces la concentración es débil, pero puede superar hasta el 5%, lo cual es muy nocivo para el hormigón. También vamos a ver que hay sulfatos en el agua de mar, pero el agua de mar se combina el ataque con los otros presentes y no es tan grave como el sulfato puro. Puede haber de origen biológico, como le decía, por una descomposición anaeróbica en un caño de un efluente cloacal o de un canal de efluentes industriales o una planta de tratamiento de, de desechos. O puede haber contaminaciones también industriales o domésticas, que, no sé, aire anhidro sulfúrico, lluvias ácidas, esto también lo veremos. Este mapa no es restrictivo, es solo para ver que en el país hay bastantes suelos con sulfatos. ¿Qué quiere decir esto? Que no significa que este mapa, que en Mendoza hay bastante sulfato, acá en San Carlos no hay sulfatos. No, esto es genérico. Hay zonas en el este de Mendoza o zonas en la valle que tienen bastante más sulfatos que en el resto. ¿Cómo se determina esto? Mediante ensayos, mediante un adecuado diseño de durabilidad, como vimos en el práctico de dosificación de hormigones. Una patología muy común y muchas veces se trata mal. Hay que tener en cuenta que hay que tomar medidas de la dosificación del hormigón, como vamos a ver, no solo utilizar un cemento altamente resistente a los sulfatos, y es importante tener en cuenta de que tiene que haber agua. Esto quiere decir que si en un terreno con sulfatos voy a construir un edificio, bueno, a las fundaciones le tomaré medidas importantes para asegurar la durabilidad, pero en la losa del segundo piso no voy a utilizar las mismas especificaciones. ¿Por qué? Porque el ataque de sulfatos no va a estar allí. Puede haber efluentes industriales, suelos contaminados, obra en contacto con napas freáticas contaminadas. A ver, hay muchos aspectos que pueden dar cierto contenido de sulfatos que reaccionan desfavorablemente para con el hormigón. Sulfatos ataca hormigón, cloruros ataca armaduras. Acá tiene ejemplos de fundaciones de barrios, las armaduras están a la vista a los 5 o 7 años. Eh, Eso se considera ya la falla de la estructura, la terminación de su vida útil por haber utilizado principalmente un hormigón sumamente poroso, hormigones in situ. Barrios completos fallan a veces por esto. Abajo a la derecha una pila de un acueducto. Fíjense cómo el ataque de sulfatos da hasta donde asciende capilarmente. Recuerden el tema del ascenso capilar, de la humedad, que lo vimos en material de construcción, sumamente importante. Y para que esté presente, no solo tiene que haber sulfatos, no solo tiene que haber agua, sino que el hormigón tiene que ser permeable. Si el hormigón ya es impermeable, hay diferentes teorías, pero es poco probable de que sufra un ataque externo de sulfatos. Quiere decir que si tengo sulfatos y tengo un hormigón poroso, pero no hay agua, no pasa nada. Si tengo agua, tengo sulfato y tengo un hormigón bien impermeable, tampoco pasa nada. Es cuando estos tres factores están presentes. ¿Qué es lo que pasa? Se forma una expansión en el hormigón, una formación de tringita, pero por sulfatos externos.
y se va perdiendo con ciertos sulfatos como el de magnesio la capacidad adherente del silicato de calcio hidratado, siempre siendo un ataque desde la superficie hacia el interior, volviendo a recalcar la gran importancia que tiene el hormigón de recubrimiento, que el hormigón de recubrimiento, desde el punto de vista estructural propiamente dicho, no tiene tanta función, pero desde el punto de vista de durabilidad es la función principal que tiene el hormigón de recubrimiento para proteger al núcleo resistente y a las armaduras. Se consideran diferentes tipos de mecanismos, hay uno que es tradicional y uno que está hoy en día cambiando un poco estas visiones, bueno, por lo menos hace 10 años. El mecanismo tradicional es que los aluminatos del cemento, el, el aluminato tricálcico y en menor parte el ferroaluminato tetracálcico, reaccionan con el con la tringita para perdón, con lo que es un yeso hidratado para formar lo que es etringita. A ver, del hidróxido de calcio, que es la porlandita, producto que está cerca del 20-25% de los productos de hidratación del cemento, reacciona con el sulfato que viene del ambiente, por ejemplo, sulfato de sodio, más agua, da lo que es este yeso secundario que se llama. Bueno, este yeso secundario, más el aluminato tricálcico del cemento, hidratado o no hidratado, forma lo que es etringita. ¿Qué es la etringita? Este trisulfoaluminato de calcio hidratado tiene 32 moléculas de agua, es decir, es muy ávido de agua, necesita mucho agua y por ende es muy expansivo, de 3 a 8 veces su volumen inicial. Y como cualquier cosa expansiva dentro del hormigón, va a tender a fisurarlo por su baja resistencia a la tracción. Por ejemplo, el sulfato de magnesio tiene más acciones porque no solo da un carácter expansivo de esta tringita, sino también desciende el pH, porque reacciona por parte de la porlandita y al consumir porlandita baja lo que es el pH, que mantiene la pasividad de las armaduras, como vamos a ver más adelante, sino que también tiene una pérdida de adherencia, es decir, que el magnesio intercambia iónicamente con cierta parte del calcio. Calcio y el magnesio son elementos parecidos que hasta en las rocas están simultáneos, como en la dolomita, y eso hace que este intercambio iónico, este silicato de calcio y magnesio hidratado, ya pierda adherencia y es un ataque sumamente agresivo. También puede haber sulfatos alcalinos o el yeso común, sulfato de calcio. Acá tienen ejemplos de ataques con aguas sulfatadas a la izquierda. Fíjense cómo van comiendo algunos centímetros de hormigón cuando están expuestos. Algo por ascenso capilar también. Daño en fundaciones por sulfato. Fíjense, sube capilarmente el agua y donde deja las sales es donde se va desgranando. Abajo a la derecha se ve que los hormigones quedan incoherentes, quedan con este ataque como se denomina de salitre. Atacan también después a las armaduras y se provocan eflorescencias blanquecinas en general. Fíjense a la derecha arriba un hormigón masivo, una unión, una zona de tubería a presión, de, de, de un acueducto en este caso. Fíjense cómo todo ese elemento masivo está fisurado y está con reacciones de sulfatos que tienden a deteriorar lo que es la estructura. Último avance, bueno, estamos hablando de hace 10-20 años, se hicieron ensayos durante varias décadas de muchas vigas de hormigón, ensayos que se tuvieron, como les digo, 20 o 30 años después de iniciar los ensayos y se vio como diferentes mezclas, como se ve abajo a la derecha o arriba a la derecha, algunas quedaban la piedra del hormigón y otras quedaba la viga de hormigón, ante ambientes sumamente alcalinos. Ensayos creo que fueron en California, los cuales se vio que el cemento no es lo más relevante, sino lo más relevante es la impermeabilidad y que mientras más impermeable sea, menor riesgo tengo de cristalización de sales y se propone hoy en día que es más un mecanismo físico que químico lo que es este ataque y algunos hasta no recomiendan hacer hincapié en el tipo de cemento, sí en bajar la relación agua-cemento. ¿Qué me dice el CISOC 201 de la especificación? Bueno, hay tres ambientes agresivos, Q1, Q2, Q3, de químico, ataque químico 1, 2, 3. Recuerden que cuando va subiendo más agresivo es Q1 moderado, Q2 fuerte, Q3 muy fuerte, y me da en función de sulfatos solubles en agua o en el suelo, que se determinan mediante análisis químicos sencillos y económicos, siempre en laboratorios confiables, me va dando las relaciones agua-cemento máximas 0,50, 0,45, 0,40, mientras más agresivo es
menor es la relación agua-cemento, y la resistencia mínima 30, 35, 40, mientras más agresivo es, mayor resistencia necesito. No porque necesite mayor resistencia el hormigón, sino porque indirectamente necesita menor relación agua-cemento. Y además, para ambientes Q2 y Q3 hay que utilizar cementos MRS o ARS, según IRAM 50001, y eventualmente adiciones minerales. Hay ensayos de disposiciones CIRSOC, una disposición 1, CIRSOC 201, que me da el ensayo para ver la expansión que pueden llegar a tener ante un ambiente de sulfatos. Para Q1 me dice utilice cemento MRS, cemento normal más adición activa en la obra. Para un ataque fuerte, un Q2, ya cemento ARS o un CPN más adición activa en obra. Para ataque muy fuerte, no solo un cemento con adiciones ARS, sino también lo que es un contenido de cemento elevado de más de 380 kilos o 350 kilos por metro cúbico más cemento RS. Estos contenidos de cemento son limitantes, no son tan limitantes porque hormigones H40 suelen llevar ya contenidos de cemento elevados de esta magnitud. El ambiente marino sí es un ataque muy importante, es un ataque que está relacionado con la corrosión de las armaduras principalmente y puede degradar estructuras 5 a 10 años y puede considerarse como el ambiente natural más agresivo que tiene el hormigón y que más daños, colapso de estructura y mantenimiento asociado presenta. Con lo cual es importante tener en cuenta, como vimos en los ambientes ya, M1, M2, M3, la zona más lejos con los vientos marinos, más alejado de la costa, la alternancia de las mareas, que suele ser el ambiente más agresivo de alternancia de mareas. El ataque marino ataca en muchas cosas a la vez, porque en el agua hay cloruros, sulfatos, álcalis, entonces puede reaccionar con el agregado, puede haber abrasión por el oleaje, puede traer arena, piedras, conchillas marinas que tengan un efecto de lo que es abrasión, con lo cual hay que tener en cuenta factores geométricos, factores físicos que puede haber congelación y deshielo, es decir, muchos ataques más allá de la corrosión de la armadura y el daño de abrasión del hormigón, y claramente en la zona de mojado y secado y zona de abrasión, que es la zona de marea baja y marea alta, es la que más disposiciones uno tiene que tener en cuenta. Nosotros tenemos bastantes ciudades en litoral marino, eh, en el mundo también hay grandes ciudades con litoral marino, lo cual hacen que si no se prevean estos aspectos, se tengan costos de mantenimiento y costos ambientales respecto a reparación, energía y restitución, es decir, demolición y reconstrucción de estructuras muy elevados. Acá tienen ejemplos de obras en ambiente marino como se ataca el hormigón, es decir, se come el hormigón literalmente, y también aprovecha los cloruros a ingresar, a corroer las barras, a hacer saltar el recubrimiento, y en todos estos casos las estructuras, por más que están en pie, ya se consideran inseguras, es decir, que ya ha terminado su vida útil, su durabilidad de forma prematura. Como veremos de forma conceptual al final de esta unidad, las formas de intervención de este tipo de obras son sumamente costosas, muy onerosas, con lo cual es preferible realizar una buena especificación del hormigón, controlar que en obra se coloque el hormigón como corresponda y que se mantengan los recubrimientos adecuados, porque cualquier desvío, tanto de la especificación, pedir un hormigón H20 para un ambiente marino, o desde el punto de vista constructivo, no utilizar separadores y que la armadura esté en la superficie, conllevan a que a los pocos años la estructura ya falle y que no sea segura y que pueda estar con riesgo de colapso. El mecanismo es mixto porque hay dióxido de carbono disuelto en el agua que va a dar una carbonatación, que es una ligera protección. Luego la acción de los cloruros que principalmente dan corrosión, pero también los cloruros reaccionan con el aluminato tricálcico del cemento y trae pequeños beneficios de mayor resistencia a la pasta de cemento. Los sulfatos forman yeso secundario y pueden formar trijita secundaria. Sin embargo, por suerte, si fueran todos los ataques individuales, no habría hormigón casi que resista. Los ataques combinados hacen que se vayan compensando ciertos aspectos y no es tan grave el ataque combinado como si fuera unitario de cada uno de estos ataques. ¿Qué me dice el reglamento respecto a los ambientes marinos? M1, M2, M3.
El ambiente Cl, que es el de cloruros fuera de origen marino, se corresponde con el del M2, es decir, un elemento, no sé, una losa del techo de una pileta, por ejemplo, o una losa de fondo y taludes en una planta de inyección de agua clorada para la industria del petróleo, ¿sí? O sea, cloruros fuera de origen marino. Y el ambiente M1, M2, M3 me da relación agua-cemento 0,50, 0,45, 0,40. Relaciones para resistencias mínimas para hormigón armado. Recuerden que para pretensado es otro tema. De 30, 35, 40. Es igual que Q1, Q2, Q3. Y en este caso hay que tener en cuenta un control muy severo de la fisuración, a fisura de 0,15, 0,20 milímetros como máximo, para evitar que el hormigón tienda a fisurarse y esté el canal directamente abierto para que los cloruros ingresen a las armaduras, den productos expansivos y deterioren el hormigón. Quiere decir que para tener buena durabilidad en ambiente marino tengo que usar un buen hormigón, llámese baja relación agua-cemento y elevada resistencia, y un buen recubrimiento. No hay que hacer tanto hincapié en el tipo de cemento. Sin embargo, si uno podría elegir, lo mejor sería un cemento MRS. ¿Por qué? Porque un contenido medio de aluminato tricálcico fija bastantes cloruros. Respecto a lo que son las aguas naturales y ácidas, no es muy importante, pero las aguas muy puras tienden a no tener nada disuelto. Un agua de deshielo va a intentar robarle pH, hidróxido de calcio, álcalis a la pasta de cemento del hormigón y lo va a ir comiendo, deteriorando superficialmente. Y las lluvias ácidas se dan cuando tengo ambientes cargados en azufre, en nitrógeno, que con la lluvia puede caer y eso puede dañar lo que son las estructuras de hormigón. Acá tienen pilas de puente, muros con lluvias ácidas. Estos ataques suelen penetrar 1 o 2 centímetros como máximo, salvo en hormigones muy pobres, pero pueden traer problemas funcionales. Por ejemplo, pueden reducir la capacidad de conducción de un cauce porque el coeficiente hidráulico va a ser diferente cuando esté la piedra expuesta, va a ser mucho más rugoso que cuando el hormigón era liso, y no suelen causar colapso de estructuras. Las aguas puras y dulces con pH de 7 o de 6 van a ir disolviendo la porlandita, que es el producto lixiviable, eh, con lo cual va a ir trayendo lo que es una mayor porosidad, mayor ingreso, ciclo mojado y secado, y se va a ir rompiendo la capa superficial, muchas veces más débil por un curado o una puesta en obra deficiente. Las lluvias ácidas atacan más rápidamente, pero son menos frecuentes porque tiene un pH más bajo, y como tiene un pH más alto, va a degradar más rápidamente el hormigón. Acá tienen fotografía de algunas lixiviaciones con eflorescencias, y esto no lo da el reglamento como un ambiente de exposición, pero ya se considera que con hormigones relación agua-cemento 0,50 o menor y H25 es suficiente, no hay que tomar tanta prevención. Y si bien el reglamento no da un ambiente específico para lo que es un ataque por aguas naturales, ya directamente el ambiente A2, que es el de estructuras enterradas en climas templados, moderados, ya me da relación agua-cemento 0,50 y 25, con lo cual no es el ambiente en particular, pero con este tipo de hormigones ya se salvan lo que son estos defectos, empleando además en obras hidráulicas formas hidrodinámicas que no den choque de agua a 90 grados, reducir zona de turbulencia y, como siempre, respetar los recubrimientos mínimos, porque como digo que es una patología que solo suele afectar superficialmente el hormigón, si el recubrimiento estuviera bien diseñado y bien colocado en obra de 3 o 4 centímetros, no habría mayor problema. Pero si no se respetó ningún recubrimiento mínimo, va a quedar la armadura expuesta, y ya ahí sí la armadura puede corroerse por la misma acción del agua, y eso puede provocar un daño en la estructura. Indirectamente, iniciado por este fenómeno de aguas puras o aguas naturales, pero un colapso de una estructura se daría por una corrosión de armadura avanzada derivada de esta patología, no esta patología propiamente dicha. Y dentro de los ataques químicos externos nos queda lo que es el ataque de ácidos y bacterias, que a veces se agrupa, acá lo hemos agrupado, a veces se estudia de forma independiente, pero las medidas suelen ser las mismas en general. Hay que tener en cuenta que tanto un ataque ácido como un ataque bacteriano para el hormigón son ataques relacionados con un delta pH,
pH está bueno, tiene un pH, el hormigón tiene un pH alto, protege la armadura, pero está malo porque todo, ¿sí?, es ácido para el hormigón, aún un agua de pH 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser tan básico, cualquier cosa tiende a atacarlo y este desequilibrio de pH va a tender a equilibrarse. Quiere decir que cualquier sustancia en contacto con el hormigón va a intentar estar en equilibrio y robarle, o por blandita, o hacer un intercambio iónico, pero mientras más ácido la solución, mayor es el delta con el pH y mayor es el ataque. Sustancias ácidas que pueden tener pH aún inferiores a 4. Ácidos como el clorhídrico, fluorhídrico, anhídrico, sulfúrico, fórmico, láctico, málico, que están en algunas industrias de alimentos, bueno, son sumamente nocivos para el hormigón por esta gran diferencia de pH. Piletas, pisos industriales, desagües, a ver, todos estos ácidos pueden llegar a atacar severamente el hormigón en pocos años. Es uno de los ataques más rápidos que hay. El mecanismo del ataque de ácido es un intercambio iónico, es decir que tanto el hidróxido de calcio como el silicato de calcio hidratado van cambiando sus iones con lo que es el ácido, como el amonio, como el clorhídrico, como el fluorhídrico. Eso hace que haya una pérdida de coherencia, pérdida de masa, se va reduciendo la adherencia, se va como despegando solo la pasta del agregado, y eso va siempre desde afuera hacia adentro. Vuelta a reiterar la gran importancia que tiene el espesor de recubrimiento, con lo cual hormigones convencionales pueden ser atacados en la escala de meses y pocos años. Acá tiene un ejemplo de un piso de una bodega, fíjense, atacado a los pocos años, porque no está bien hecha la pendiente, se lava, queda algo de vino, bueno, que es sumamente ácido, por más que esté lavado, esa piletita que se forma va comiendo el hormigón. Ahí tienen abajo a la derecha ensayos sobre cubos de hormigón con diferentes ataques ácidos, cómo se modelan diferentes fórmulas con diferentes relaciones agua-cemento para resistir mejor a los ácidos, en este caso al sulfúrico. Que también el ataque está relacionado con las temperaturas, a mayor temperatura, más rápido es el ataque. Acá tienen ejemplos de obras por acción de ácidos, algo chiquito en una bodega a la derecha. Fíjense un piso que se va manteniendo, se va degradando, se va fisurando. Hay en esas pequeñas ampollas que se van saltando, se va metiendo más el agua y el vino, van comiendo el hormigón y eso va percolando y puede dañar el hormigón seriamente. Fíjense arriba a la derecha, un subsuelo de una bodega y arriba una junta constructiva que no estaba bien sellada y todo el material de lavado iba pasando por ahí. Fíjense el ataque ácido que dio y la corrosión avanzada de armaduras, como se ve abajo a la izquierda, que fíjense la armadura está completamente comida casi, ¿ven? ¿Sí? Casi no existe armadura ya hay, igual que arriba a la izquierda, fíjense un ataque ácido de una industria donde puede llegar. Y el otro ataque que se agrupa generalmente con el ataque ácido es por bacterias, que es el anhidro sulfúrico principalmente, que dan lo que son sales, expansiones, bajas de pH, y eso hacen que el hormigón en la zona de alternancia de niveles de los líquidos cloacales y en la parte superior, por los gases que van en la parte superior, se va degradando de forma muy rápidamente por reacciones químicas que no vienen mucho al caso, pero son entre intercambio iónico y lo que es oxidación y lo que es formación de sales expansivas, van deteriorando fuertemente el hormigón, y cuando llegan a las armaduras son pasibles a corrosión en contacto con sulfatos, con sulfuros, y eso acelera lo que es la reacción de forma muy importante. Acá tienen ejemplos en obra de conducciones cloacales. Fíjense arriba a la derecha cómo el daño se concentra en la alternancia del mínimo y del máximo, pero las paredes y la parte superior también están dañadas. Fíjense zonas de rejillas totalmente atacadas a la derecha, canales de conducción totalmente comida la parte superficial, y en este caso no es como el ataque de las aguas puras, que penetra 2 centímetros y termina el ataque. No, en este caso va progresivamente atacando y puede terminar con todo el espesor del hormigón, o hasta llegar a tal espesor tan débil, o a las armaduras, que se termina también comiendo las armaduras y puede provocar el colapso de una estructura, ya que no es un ataque solo superficial, sino es progresivo y va atacando todo el hormigón.
Disposiciones de CIRSOC, ambientes Q1, Q2, Q3. Me da una tabla en función de pH, mientras menos el pH más agresivo es, ya lo dijimos, más delta pH, ataque moderado, fuerte, muy fuerte, relación agua-cemento 0,50, 0,45, 0,40, resistencia mínima 30, 35, 40. Igual que lo de sulfatos, nada más que acá no pide ningún cemento especial. También me da para ciertos ácidos o ataques típicos como el amonio o el ácido carbónico concentraciones para ser consideradas. Mientras más alta la concentración, el ataque puede llegar a ser muy fuerte. Posiblemente el próximo CIRSOC 201 incorpore un ambiente agresivo Q4 que va a ser también relación agua-cemento 0,40 y resistencia mínima H40, pero es un ataque bacteriológico diferente al ácido, con lo cual es probable que se incorpore ese ataque Q4, pero desde el punto de vista del diseño de la tabla va a ser igual que el Q3. También el reglamento me dice que esto es para agua quieta, si está en movimiento es peor, para temperatura media o baja, si es temperatura más elevada las reacciones son peores, o sea debería tomar relación agua-cemento menores o resistencias mayores si las temperaturas son más elevadas, y eventualmente para instalaciones importantes realizar ensayos específicos. El cuarto ataque, que no es ni físico ni químico puramente, sino que es electroquímico, y es la corrosión de las armaduras, que es fuente de la mayor cantidad de patologías y fallas en las estructuras, la dejamos para un módulo independiente para que no se haga tan largo.